vamos a hablar sobre el planeamiento estratégico territorial. ¿Cómo es que se aplica este planeamiento a nivel de país? A ver, el planeamiento a nivel territorial, ya no en términos de, así, ¿no? De los ejes estratégicos, ya los objetivos, ok, todo eso, ¿cómo lo llevamos al territorio? ¿Cómo es que realmente se va a materializar? Primero, se tiene que construir el futuro, o sea, los planes se construyen a través de la discusión, aportes, ¿no? Siguiendo un proceso metodológico, los planes se construyen. Bien, y luego, una vez establecidos los planes son un documento de gestión, es decir, un documento que nos sirva para tomar decisiones, no un documento para estudiar. Bien, los planes, ustedes saben, anteriormente, tenían una buena parte del diagnóstico y propiamente de plan había poco. Ahora, la idea es que el diagnóstico sea lo mínimo posible y qué hacemos y cómo lo hacemos sea donde esté el mayor detalle. ¿Bien? Que sea un documento de gestión que nos guíe, que nos oriente qué es lo que debemos hacer. No para estudiar por qué pasa esto, por qué pasa lo otro, no, eso ya debemos tenerlo acá, ¿no? Bien, construir el futuro. El nuevo concepto de planeamiento consiste en ser preventivo y proactivo. Preventivo, prevenir. Y proactivo, ¿no? Pensar en futuro y qué podemos hacer y cómo lo podemos hacer. Por ejemplo, acá tenemos el caso de Lima. Miren, esto es los planes. Bueno, sabemos que Lima tiene 10 millones de habitantes y está bastante convulsionado. Cuando ustedes van a Lima, los que han tenido oportunidad de ir, hay una congestión bárbara, tremenda, ¿no? De autos, carros, gentes, etcétera. Pero estos planes de cómo deben ser las vías de transporte rápido se han formulado hace 2, 3 años, cuando ya estábamos con todo el alboroto encima, ¿no? Y si queremos establecer una ruta, ahí por ejemplo en Caquetá con Zarumilla, ¿no? Hay una vía rápida y hay una avenida y empezaron a construir una ruta que está dentro de estos planes, pero no pueden terminar porque la pista está, para que pueda pasar, tienen que destruir unas casas. Y para destruir esas casas, en esa casa vive gente, ¿no? Y para comprarle las casas a esa gente, no solamente es que te la compro y anda, vete a vivir a otro sitio, no. Estas gentes trabajan por ahí, ¿no? Y no se trata que te vendo mi casa, ya me pago y me voy a otro lado y después de ahí voy a tener que estar tomando carro para venir. O sea, se genera todo un problema social. Prácticamente un proyecto inviable. Y se tiene que negociar. Y uno ve la construcción ahí, está hace como 4 años, ¿no? Un avance de la pista, una subida a un puente y ahí quedó. Bien. Entonces, esto no se hace después, se hace antes, como dice, es preventivo. ¿Cómo está desarrollándose Cusco? Los distritos, las provincias, los distritos en los que están ustedes, ¿no? También cómo está planteado el desarrollo urbano. Tienen sus planes de desarrollo urbano, ¿no? Los tienen establecidos, los tienen aprobados, los vienen cumpliendo, y están esos planes considerando el crecimiento de la población, porque todas las poblaciones van a seguir creciendo, y si más aún, y si hay un mayor crecimiento económico, ¿no? Va a haber un mayor desarrollo de las actividades. ¿Cómo se plantea eso? La gobernanza territorial, para planear y ordenar y gestionar el territorio, tenemos que ver que sea participativo, concertador, basado en el territorio y prospectivo. Participativo, ¿no? Decíamos antes que todos los actores. Concertador, que todos nos pongamos de acuerdo. Para que estos planes permitan ordenar y gestionar, tienen que tener vigencia, ¿no? Independientemente del cambio de autoridades. Y para eso es necesario concertar, basado en el territorio y prospectivo, tomando en cuenta el futuro, ¿no? Hacia dónde están las tendencias. Bien, ¿qué va a implicar, por ejemplo, para Abancay el tema de las bambas? O para estas zonas, las bambas y Chincheros, el aeropuerto de Chincheros. ¿Y qué pasa si por ahí se impulsa también lo de Choquequirao y de una vez entra, digamos, en funcionamiento en serio? ¿No? ¿Qué pasaría? Cuando decimos prospectivo es qué pasará de aquí a un tiempo. Porque no se da, por decir, el aeropuerto no se construye de un día para otro, ¿no? Tiene un proceso de construcción, tiene un proceso de adecuación, de dinamización,
Poco a poco se va a ir llenando de gente, de comercios, de actividades, de hoteles, de gente que llega ahí y de repente de ahí nomás se va, o tienen que salir en el primer vuelo a las 5 de la mañana y no va a salir de Cusco a las 3, ¿no? O de Abancay igual, sino que se alojará ahí. ¿Qué va a pasar en Chincheros y en todo alrededor? ¿Qué va a empezar a pasar en Las Bambas? Las Bambas no ha empezado hace un mes o hace 2 meses, ha empezado hace años, ¿no? Entonces, cuando dice prospectivo, es preveyendo, mirando hacia el futuro, qué es lo que va a suceder. Bien. Y una gestión participativa. No solamente es que el plan se hace de manera participativa, concertada, sino la misma gestión, la coordinación intersectorial. Por decir, por ejemplo, en el caso que les comentaba del café, ¿no? Si ese instituto tecnológico, para poder viabilizarlo, para que sirva a la población, tienen que ponerse de acuerdo. La gestión tiene que coordinar con los demás actores para obtener el mayor provecho para la comunidad de esa inversión. Estamos hablando de, ustedes saben que por mandato legal tienen que hacer sus planes de desarrollo concertado, regional, local, ¿no? Hasta la fecha, esos planes de desarrollo concertado eran hechos, como decíamos, con cualquier tipo de metodologías, cualquier tipo de horizonte temporal. En ese plan veíamos planes de desarrollo regional de 3 años, de largo plazo, de 3 años, hasta al 2050, ¿no? Y al 2015, 2020, 2018, y de acuerdo a la, ¿no? De repente por ahí aparecía el 2023, un poco más decía para el 23 de agosto del 2023. ¿Por qué? Porque en ese año vamos a cumplir 100 años de, ¿no? Y para eso, y así. Y con metodologías muy distintas unas de otras. Bien. Entonces sí, ok, se tienen que hacer los planes regionales y locales, pero con una metodología definida que luego la vamos a ver. Y todos los planes con la misma metodología. Y uno de los temas principales, por ejemplo, en el país, es el índice de desarrollo humano. Ok, entonces todos los planes a nivel regional, provincial y distrital van a tener que medir cómo va en su población el índice de desarrollo humano. Y lo que va a tener que hacer para mejorarlo, ¿no? Otro tema es la prueba PISA, ¿no? La comprensión lectora, comprensión lógico-matemática, ¿no? Es importante para todos, para el país sí, pero también para cada región y cada provincia. Y habrá no solamente la metodología, sino aquellos indicadores que reflejen el desarrollo de la población. Bien. Y cuando digamos como país estamos en el índice tal, pero resulta que, por decir en educación, resulta que Moquegua tiene el primer lugar, ¿no? Y resulta que al costadito, Apurímac, por decir no lo es, tiene el último lugar. ¿Y cómo es esto posible si están uno al lado del otro? ¿No? No que el canon, un momentito, Moquegua, una de las regiones con mayor canon del país, ¿no? Y por eso, ajá, claro, así cualquiera, ¿no? Tiene su nivel educativo. ¿Y quién le pisó los talones el año 2014? Amazonas. Amazonas, ¿cuánto de canon tiene? De repente tiene canon por, ¿cómo le llaman esto? Por la arena que sacan del río. Al año serán ¿cuánto? 2.000 soles, 2.500. Y Amazonas, que no tiene canon, le pisó los talones a Moquegua, que tiene el mayor canon en el país. Es un tema de ingresos a nivel regional. Y más cerquita, pensemos en lo de Santillana. Un alcalde que no pidió mayores recursos y que no se quejó de que no tenía los recursos, 97, 95, 97, 100% de ejecución de su presupuesto. ¿Qué logró? Que la población, 100% agua, desagüe, el 100% de electrificación, el 100% de la madre gestante dan a luz en... ¿Es un tema de recursos? ¿No? Entonces, de eso se trata. Bien. Entonces decíamos, los planes regional, local, ¿no? ¿Qué tienen de particular? Que son elaborados por los gobiernos para sus ámbitos territoriales, de manera participativa, concertada, pero es responsabilidad de los gobiernos regionales locales. Presentan la estrategia de desarrollo concertada sobre el territorio para el logro de los objetivos establecidos en el plan nacional y en los planes de los sectores, ¿no? Porque cuando hablamos del índice de desarrollo humano y hablamos de salud y educación, estamos hablando también de los objetivos del país y de los ministerios, ¿no? Y a la larga no es ni del país, ni de los ministerios, ni de los gobiernos, es de la población.
Porque cuando hablamos del índice de desarrollo humano, comprensión lectora, ¿de quién estamos hablando? ¿Del gobierno o de la población? De eso se trata. Y se redacta en la fase estratégica y utiliza información generada en la fase de análisis prospectivo, así como información provista por los sectores en sus procesos de planeamiento. Es decir, los planes regionales no solamente tienen que ver con lo que diga la región, sino también con lo que, digamos, señalen los sectores. Tenemos la estructura de los planes, el plan regional, ¿no? Y el plan local. Va a tener un escenario apuesta, una visión, objetivos, acciones estratégicas, la ruta estratégica y los anexos. Esto es a nivel de plan concertado. Para esto hay un proceso que se conforman un equipo técnico y una comisión de planeamiento. Bien, el equipo técnico está conformado, como dice, como técnicos, por técnicos, conocedores de la problemática, técnicos del gobierno regional, local, como también de la, digamos, de la comunidad. Por decir, en términos de café, ¿quién será el técnico? ¿El funcionario de agricultura o el representante de los productores de café? ¿No? Igual en términos, por decir, de producción agrícola, ¿quién será el representante, el técnico? ¿El funcionario de agricultura o de producción del gobierno local? ¿O el representante de los productores de papa? ¿No? Y así. Cuando hablamos de equipo técnico no estamos hablando solamente de funcionarios, estamos hablando de los especialistas, conocedores y que mejor puedan aportar al plan de desarrollo. ¿Bien? Y hay una comisión de planeamiento que es la instancia política, si se quiere, donde se sientan los jefes, porque los técnicos trabajan las propuestas, ¿bien? Pero la instancia política es la que tiene que aprobar. Aquí hablamos del alcalde, representante del Consejo de Coordinación Regional o local, hablamos de representantes de los regidores, hablamos de representantes, los jefes, ¿no?, de las organizaciones de la comunidad. Por decir, el presidente de la Asociación de Productores de Papa y Maíz, por decir, ¿no? Y así. El modelo conceptual, ¿no?, cuando hablamos del desarrollo, ¿de qué estamos hablando? Decíamos, hablamos de desarrollo y el desarrollo comprende 6 ámbitos del quehacer. 1 tiene que ver con los derechos humanos, 2 con el acceso a los servicios, el Estado, la infraestructura, la economía, el ambiente. Y en cada uno de estos ejes hay temas. ¿De qué hablamos cuando hablamos de derechos humanos? Hablamos de la protección social a la población pobre, ¿no?, en riesgo, a la población en abandono, a la población vulnerable. De eso hablamos, de atender a esa población. Hablamos de promoción social, del desarrollo de capacidades. Decíamos mucho de nuestros productores, para pasar de campesinos tienen que pasar a agricultores, por ejemplo. Y hablamos de promoción, de capacitación, igual que a nuestros jóvenes también. Cuando hablamos de desempleo, hablamos de, sí, un desempleo porque no hay mayor capacidad, no hay mayor formalismo, ¿no?, o formalización. Hablamos de equidad, interculturalidad también, los aspectos culturales que es necesario rescatar, preservar, los derechos colectivos de las agrupaciones. Y así, en cada uno de estos temas hay temas específicos que se deberán abordar ya cuando entremos en detalle en los trabajos con los equipos. Decía al inicio, ¿cómo estamos con este proceso? Tenemos a los 19 ministerios, ¿no? Todos ya terminaron el documento prospectivo, la primera parte del plan, y están en proceso, que han terminado o están en proceso de la segunda parte del plan, y tenemos los 6 sectores, 6 ministerios que han terminado. Acá también tenemos algunos que están terminados por aprobar, ¿no? Y hablamos de 6, 10, 11 ministerios que ya actualizaron sus planes. Bien. A nivel de regiones, tenemos acá las 26 regiones, ¿no?, incluido Lima y Callao, que también están en proceso. De esos planes hay 15 que ya terminaron, ¿no? Hay 11 que ya han sido aprobados y ya están trabajando el PI, el Plan Estratégico Institucional. Si queremos ver a Cusco, ¿no?, estamos terminando en estos días la fase prospectiva, igual que Apurímac, ¿no?
ya estamos con Apurímac y Cusco estamos con la parte prospectiva que estamos terminando. Apurímac ya presentó el borrador, en Cusco lo estamos terminando de revisar en estos días, ¿no? Para pasar a la fase estratégica y ya tener el plan. Bien. Igual en el PI hay otros que han ya terminado y avanzado. Tenemos Junín, Puno, Loreto, Tacna, Ucayali, Amazonas, Ica, Ayacucho, Huancavelica, todos ellos que ya han terminado sus planes, ¿no? Y están en la etapa ya estratégica institucional. Bueno, hasta aquí este proceso en términos generales, vamos a ir entrando más a detalle. Y como decía, ¿no? De estos procesos, aquello que se ha ido aprendiendo, tenemos que rescatarlos y qué nos puede servir. Parte de la asistencia técnica que damos del CEPLAN no solamente es capacitar en cómo se hace, sino también ver cómo han hecho otros.